Hola chicos, muy buen día. Vamos a continuar con nuestra clase en esta sesión asincrónica. Continuaremos con el tema de hombro. Como recordatorio un poco, estuvimos viendo justamente en la clase anterior la parte de la inestabilidad del mismo, la importancia de trabajar la cintura escapular y entender la diferencia entre la activación de la musculatura estabilizadora y el fortalecimiento general, ¿no? O del músculo fásico. Recalcar que el fortalecimiento de la musculatura fásica no significa favorecer la estabilidad, y que en muchas ocasiones ni siquiera es que necesitemos realmente un fortalecimiento como tal de la musculatura estabilizadora, sino una activación o sacar del fallo a la misma, dependiendo de qué tipo de fallo sea el que presenta, ¿sí? Entonces estuvimos viendo algunos ejemplos en la clase anterior, ¿no? De la parte de la escápula, estabilización, activación de los diversos músculos que la mueven o que tienen una inferencia directa en esto. Vimos algún ejemplo también de cómo incluso en procesos quirúrgicos, ¿no? Siempre están hablando de el control de la escápula y la propiocepción como uno de los temas principales. Tenemos la actividad de plataforma que está pendiente. Les repito, el problema es que tengo un poco lleno mi drive y estoy ahorita viendo de las materias anteriores cuáles podemos eliminar para que se vuelva a liberar el espacio, pero bueno, estoy trabajando en ello. Eh, y bueno, entonces esto lo vamos a ver ahora que tengamos la sesión sincrónica y de cualquier manera tenganlo listo porque en cualquier momento puedo ya reactivar la plataforma. Evidentemente les voy a dar algunos días, ¿no? Para que lo puedan subir, pero bueno, para que ya lo tengan contemplado, lo estudien, va a ser de gran apoyo, ¿no? En el tema en general. Estuvimos viendo también parte de lo que es la bursitis subacromial desde este enfoque, ¿no? Un poco más deportivo. Decíamos que una de las grandes problemáticas que tenemos en nuestro hombro va a ser justamente ese reto diagnóstico en cuanto a la estructura específica que se ve dañada o alterada. Eh, Hay, pues, de manera particular, ¿no? Conocemos los síntomas de una bursitis como tal, que evidentemente entendemos que uno de los síntomas principales va a ser esa sensación o ese dolor bien localizado del paciente que nos puede indicar inclusive con un dedo de la mano. Sin embargo, también hemos platicado que prácticamente todas estas disfunciones de hombro tienen relación directa una con la otra, si bien no en todos los casos, sí en gran parte de ellos. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros, por ejemplo, tenemos una inestabilidad, ¿no? Anterior, como hemos platicado, que es la más común en nuestro hombro, eso podría favorecer la tendencia a un pinzamiento subacromial. El pinzamiento subacromial podría traer como consecuencia mecánica, por la disminución del espacio y el aumento de cizallamiento en las estructuras, una inflamación de la bursa, y esa inflamación de la bursa podría llevar consigo una compresión más marcada de los tendones del manguito rotador que están justamente en la región o en la zona, y entonces derivar a una tendinopatía, ¿no? También platicábamos en las diferentes clases de la tendinopatía. Con un nombre un poco más técnico o médico, por llamarlo así, podríamos diferenciarlas entre agudas y crónicas como tendinitis, que estaríamos hablando de un proceso más agudo, donde todavía no hay una degeneración del tendón, pero sí sintomatología y funcionalmente una limitación, o bien una tendinosis, que ya estaríamos hablando de que el tendón tiene un proceso de degeneración en el mismo. Esto podría estar generando ya una ruptura parcial de este, o bien simplemente el proceso de degeneración con la disminución o más bien la alteración de las características físicas y tisulares, ¿no? de la estructura. Entonces, bueno, esa parte es muy importante. Recordar también que en algunos casos se puede presentar calcificación en tendones, pero entonces estamos viendo que tiene una relación directa. Ahora, en muchas ocasiones esto también puede ir acompañado de una discongruencia articular, pues por una alteración postural, por ejemplo, o una alteración de la posición de nuestra escápula, como lo sería la disinesia escapular. Entonces, prácticamente estamos diciendo eh, varias patologías o varias disfunciones del hombro y estamos entendiendo que entre todas pueden favorecer la aparición de las restantes, ¿no? Entonces tenemos que prestar mucha atención, empezar a identificar y entender que en pocas ocasiones vamos a encontrar una de ellas de manera aislada. Entonces tengo que tener esa capacidad global de identificar la alteración para poder con ello hacer un diagnóstico preciso y encontrar el mejor tratamiento para nuestro paciente, ¿sí? Entonces, bueno, justamente pues estuvimos platicando de las causas, ¿no? De la inestabilidad, etcétera, etcétera. Signos y síntomas, dolor por encima de los 90 grados a la elevación de brazo, ¿no? El dolor puntual con el dedo, que también platicábamos, dolor en cada lateral y anterior. En todas estas disfunciones, la zona más típica, la localización que estuvimos viendo también en las imágenes. Vimos un poco de la osteocinemática con el videito ese que les quise compartir para que pudieran observar un poco la mecánica de hombro desde el punto de vista anatómico y un poco biomecánico. Y bueno, estuvimos aquí viendo también que una radiografía, una resonancia magnética y un ultrasonido de ecografía, pues de esto, ¿qué nos puede servir? Una radiografía, por ejemplo, nos ayudaría a ver simplemente
el espacio subacromial, qué tan disminuido o no está el mismo. Una resonancia magnética sí, ya podemos ver si hay un daño, un engrosamiento como tal en la bursa, si tenemos una acumulación de líquido, una ruptura o una retracción tendinosa, algún tipo de daño en cartílago, etcétera. Y claro que ya podemos ser mucho más específicos y un ultrasonido o ecografía nos puede ayudar a identificar ciertas lesiones, ¿no? En tendones y evidentemente acumulación de líquidos también por ahí podría ayudar a identificar daño en el tendón, etcétera. Entonces, bueno, esta me parece que ya no la vimos en la clase pasada, no estoy segura, creo que sí, pero bueno, vamos a darle nada más una repasada rapidísimo, que aquí nos hablaba justamente de los agentes antiinflamatorios, ¿no? En el tratamiento del pinzamiento y en ocasiones aquí estaban recomendando, ¿no? Una bursectomía, que sería justamente la eliminación o la resección, o sea, quitar la bursa en su caso, para reducir la inflamación del manguito rotador, porque en su caso, si ya fuera algo demasiado crónico y tenemos un engrosamiento o como tal una modificación de pues las composiciones, ¿no? La composición estructural de la bursa que estuviera afectando y disminuyendo demasiado el espacio subacromial, pues por supuesto que podríamos pensar que una manera de solucionarlo sería aperturar el espacio, ¿no? Entonces, pues una de las soluciones que encuentran en este artículo de manera particular, pues es la resección de la bursa como tal. Aquí también lo platicamos, sí, la parte de tejido blando, tejido tendinoso, tejido articular, identificar la causa para poder ir al origen de manera directa. Si evidentemente esta bursitis aparece secundaria a un trauma directo, entenderemos que el mecanismo de lesión fue este justamente y pues podremos atenderlo como una lesión simplemente aguda sin preocuparnos del resto, siempre habiendo revisado, ¿no? De manera general. Tejido blando, pues ya sabemos, o sea, intentar solucionar la disfunción mecánica que podría presentar el músculo. Si tenemos un disfunción muscular al acortamiento, entonces atenderla de manera tal que nos ayude a liberar y eso favorezca la reapertura o reposición adecuada del espacio subacromial, ¿no? Fortalecimiento general, estabilización, propiocepción, etcétera, etcétera. Aquí justo les recalco nada más, siempre tenemos que hacer un razonamiento clínico para identificar las necesidades particulares del deportista, identificar cuáles son los músculos más utilizados y cuáles son los músculos más inhibidos, así como cuáles serían de manera particular, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, justamente los pues, músculos que tienen tendencia a utilizarse más en un deporte, porque cada deporte tiene sus características particulares y esas características particulares, ¿no? Van a tener gran importancia para el tratamiento que les vamos a dar. O sea, nosotros no podemos estar atendiendo igual a dos tipos de deportistas distintos, ¿no? Si uno es un beisbolista y el otro es voleibolista, aun cuando ambos están utilizando miembro superior de manera constante dentro de sus deportes, la musculatura que suelen trabajar y los movimientos mecánicos específicos que suelen tener, pues suelen ser completamente distintos. Entonces tengo que prestar especial atención a eso para identificar cuál va a ser el mejor tratamiento específico al deporte de mi paciente. Ya no solamente estamos hablando evidentemente de la importancia de un buen diagnóstico, no solamente de el diagnóstico puntual, ahora también de la interpretación del mismo para lograr llevar al deportista de la mejor manera hacia el beneficio, ¿no? O la pronta recuperación en su caso. Entonces, bueno, aquí justamente ponen, les presento algunos videos simplemente orientados a ciertos deportes en particular, como para ayudar a concretar un poco esa parte, ¿no? De la importancia de aterrizar hacia el deporte en particular que nos interesa. Entonces vamos a poner aquí justamente play. No sé esto porque no quiere correr. Vamos a ver si esto sigue corre. Un segundín. Bueno, estuve intentando y no puedo poner a la vez el video, pero no pasa nada. Les voy a subir también los videos independientes que les puse como ejemplos y los vamos a discutir, ¿no? En las próximas sesiones. Pero bueno, ¿a qué va esto? Que yo tengo que buscar qué movimientos funcionales específicos y qué movimientos mecánicos van a ser benéficos en particular para el deporte de mi deportista. Si es un beisbolista, pues tendremos que hacer ejercicios de coordinación, respuesta de piernas, por ejemplo, y movimientos que involucren, en este caso, el agacharse, como se alcanza a apreciar en la imagen, ¿no? Si es un voleibolista, pues vamos a ir variando. Evidentemente, en todos los casos, aun cuando el deporte se enfoque a la parte de miembro superior, vamos a tener que tener trabajo global, ¿no? O sea, en miembro superior, miembro inferior, la parte de core, integrar postura, integrar capacidad de reacción, propiocepción, dependiendo evidentemente del tipo de lesión y el momento en el que se encuentre la lesión.
¿Esto qué es? Tengo que respetar tiempos de cicatrización, independientemente que mi deportista sea de alto rendimiento. Hay ciertos tiempos que no nos podemos saltar. ¿Por qué? Porque tenemos el conocimiento preciso de que existen, ¿no? Las fases de la cicatrización, que estas fases de la cicatrización serán justamente la inflamación aguda como tal, la proliferación y la maduración y remodelación. Entonces, de acuerdo al tejido en particular que está dañado, conocemos que tenemos distintos tiempos de cicatrización. Entonces hay que respetarlos, ayudarle a hacerlo lo mejor posible y a partir de ello hacer un trabajo muy, muy, muy bueno para evitar o disminuir al menos la probabilidad de una recidiva, ¿ok? Entonces eso es vital. Entonces, bueno, aquí les había puesto justo ejemplos de tenis, ¿no? De voleibol y de béisbol, diferentes ejemplos de ejercicios, ¿no? Cómo se integran y todo esto, lo vamos a ver, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver la parte de hombro del nadador. El hombro del nadador justamente es o está relacionado de manera directa con el pinzamiento. Más bien es el pinzamiento, pero generalmente en el nadador, ¿no? ¿Por qué en el nadador? Porque ya lo estamos viendo en la otra clase y pues quise darle un enfoque más particular. Repito, todo esto se puede aterrizar y se puede traducir, ¿no? A cualquier deporte del que estemos hablando. Bueno, ¿qué pasa con el impingement o pinzamiento? Suele presentarse en deportistas veteranos con altas cargas de entrenamiento. Estas altas cargas pueden ser relacionadas ya sea con el tiempo o la intensidad del mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues ya sabemos que hay una disminución del espacio subacromial, que lo estamos viendo también en la otra materia, pero de manera general podemos recordar que es un choque de la cabeza humeral y los músculos del manguito contra el acromion o con cualquier otra estructura que pueda estar en el intermedio y empieza a generar el desgaste mecánico, la sobrecarga, los cizallamientos, la inflamación, etcétera, etcétera, etcétera. Un factor de riesgo, que ya también lo mencionamos en el repaso que estuvimos dando hace unos minutos, pues tenemos evidentemente la inestabilidad de hombro. Entonces, en nadadores es súper importante verificar y prestar especial atención a la valoración de la estabilidad o al menos del funcionamiento o la funcionalidad de los músculos estabilizadores del hombro, ¿va? Entonces tenemos que prestar mucha atención en eso, ¿sí? Ahí tenemos, ¿no? Nada más para ver un poco la imagen, el tipo de movimiento que suele hacer un nadador, evidentemente variará de acuerdo al estilo que esté practicando en su momento, ya sea crawl o pecho, ¿no? Si está haciendo también mariposa podría variar. Entonces son movimientos que suelen llevar el hombro por encima de la cabeza, más bien siempre lo llevan por encima de la cabeza, movimientos muy amplios, ¿no? Y entonces tenemos ahí siempre o de manera recurrente lesiones en esos hombros. La etiología, pues vamos a tener una elongación de los ligamentos coracohumeral, que va de la coracoides al húmero, y o glenohumeral, ¿no? Estamos hablando ahorita específico, les digo particularmente de los casos que suelen presentarse en nadadores, ¿vale? También una posible aparición de disfunción va a ser la pérdida de fuerza o más bien debilidad ahí sí de la musculatura rotadora. ¿Por qué? Porque sabemos que el manguito rotador es la musculatura rotadora primordialmente y que el manguito rotador es el principal estabilizador de la articulación glenohumeral. Entonces se vuelve a traducir en una inestabilidad. Repito, la palabra debilidad la pongo porque a nivel bibliográfico es la que se utiliza, pero no significa que necesariamente tengamos que hacer un fortalecimiento específico o muy marcado de ello. Simplemente verificar el tipo de disfunción, activar lo que es necesario y reeducar, ¿sí? Una combinación de ambos también puede ocurrir, o sea, puede ser que yo tenga una inestabilidad en el sentido ligamentoso, ¿no? Y también a la par tenga una disfunción mecánica de la musculatura rotadora. Hay que prestar especial atención a actividades de la vida diaria y hábitos en general, porque pues es muy importante, ¿no? Prestar o saber en qué trabaja, saber qué actividades hace, como les mencioné, me parece en la clase anterior, inclusive cómo duerme, si duerme sobre su hombro, si hace alguna actividad recreativa o si en el sillón todo el tiempo cuando está viendo la televisión tienen hombro arriba, etcétera. Aun cuando sea deportista, se complementa con este tipo de preguntas porque si ya tenemos un factor de riesgo que es una actividad intensa a nivel deportivo o un entrenamiento intenso y además a esto le sumamos otra actividad de la vida diaria que nos puede estar afectando, pues por supuesto que se aumenta, ¿no?, la probabilidad de que la lesión se establezca, se estructure o inclusive pueda empeorar o tenga mayor daño, ¿no?, por llamarlo así. Las consecuencias del choque constante de las estructuras, pues qué puede pasar a mediano o largo plazo, evidentemente un desgaste a nivel de cartílago, ¿no? Por los cizallamientos constantes, si tenemos una inestabilidad, por supuesto que vamos a tener un juego articular aumentado y eso va a generarme
problemas. También otra consecuencia del choque constante, ¿no? O de la disminución justamente del espacio subacromial, que ya lo dijimos de 100 maneras y en diferentes momentos, en las diferentes disfunciones y en las dos materias, pero bueno, recordar también que la inflamación del tendón largo del bíceps. ¿Por qué la inflamación del tendón largo del bíceps? Porque el tendón largo del bíceps es un estabilizador, como lo hemos platicado también ya, para evitar, ¿no?, la elevación de la cabeza humeral. Entonces, la inflamación del tendón largo del bíceps es una causa también importante que existe en este tipo de casos, ¿no? Inflamación o lesión en cualquier tendón del manguito rotador, bueno, creo que lo tenemos más que claro, ¿no? Creo que ya no hay duda en el porqué, disminución del espacio, por cualquiera que sea la causa, inflamación en otra estructura que favorezca el cizallamiento, alteraciones mecánicas igual, ¿no? Hay muchas posibles causas, pero sabemos que suele ocurrir de manera frecuente la aparición de esto. Bueno, en generalidades, pues tenemos que justamente suele agravarse en nadadores que utilizan de forma recurrente las paletas en sus entrenamientos. Em, Aparentemente, pues no, los estudios marcan que es una carga mecánica mucho más intensa. Entonces, pues suele, ¿no?, aparecer un poquito más de molestia, o es más frecuente en nadadores que lo usan de manera muy frecuente estas paletas para entrenar, que suelen ser los de alto rendimiento. Dependerá de la condición y preparación física de los deportistas. Evidentemente, pues hay muchísimos factores de riesgo, edad, postura, anatomía específica o individual, ¿no?, de todas esas cosas. Pero también, por supuesto, que si yo soy un deportista pues un poco más amateur o tipo de fin de semana y no tengo una fuerza adecuada o una activación adecuada de la musculatura estabilizadora, etcétera, etcétera, pues claro que soy mucho más propenso a la presencia, ¿no?, de síntomas y signos de el síndrome subacromial. Mayor incidencia en nadadores de estilo libre, principalmente en el brazo con el que suelen tomar aire. Entonces, todavía es más frecuente que aparezca nadadores, ¿no?, que solamente respiran de un lado cuando hacen el giro para respirar. Entonces, en esos nadadores habrá que indicarles, que ya está también marcado más adelante, o recomendarles en realidad que puedan hacer la respiración bilateral, ¿no?, que hagan la respiración hacia los dos lados, sería una disminución del factor de riesgo justamente. En segundo lugar, la que más lesiones suele tener, pues es el estilo mariposa, pero principalmente estilo libre. Ahí están las paletas, nada más para mostrar, ¿no?, las paletas por si alguno no las había visto. Entonces, parece ser que tiene ahí o más bien se consideran como un factor para que pueda llegar a aparecer con mayor frecuencia el síndrome subacromial u hombro de nadador en ese sentido. En tratamiento, ahí, bueno, sabemos que también en el mundo del deporte es muy frecuente que los deportistas suelan buscar la infiltración o que inclusive los médicos, ¿no?, les recomiendan la infiltración. La infiltración tiene sus límites, yo no podría decir que es mala, ¿no?, en realidad. Hay ocasiones que son de gran utilidad, incluso en pacientes no deportistas que tienen un dolor muy crónico, muy insoportable, se puede utilizar, pero no hay que abusar de ella y también hay que verificar qué tipo de medicamento es el que infiltra el médico. ¿Por qué? Por ejemplo, justamente los corticoides de manera particular pueden favorecer la rigidez de un tendón. Si se usa de manera muy recurrente en cualquier tendón, puede favorecer incluso la ruptura del mismo. Eso pasa en muchas ocasiones en tendón de Aquiles cuando abusan, ¿no?, de las infiltraciones a alguien y pues puede favorecer esta rigidez del mismo. Entonces, bueno, es una opción que existe, no se descarta, pero bueno, hay que tener como sus precauciones en ello y evidentemente eso pues lo tendrá que decidir un traumatólogo de manera específica. Antiinflamatorios, evidentemente, sí se pueden tomar, no es malo, un analgésico, un antiinflamatorio, identificando evidentemente la causa, si es una causa mecánica, si es una causa metabólica, etcétera, etcétera, en los otros casos. Generalmente en el deportista que tiene estos factores de riesgo que hemos estado platicando, pues entendemos que son causas más mecánicas, ¿no?, funcionales general. Entonces, bueno, antiinflamatorios se pueden consumir. Nosotros pues no tenemos la capacidad, ¿no?, de medicar como tal o de dar una receta con un medicamento, pero pues hay ciertos antiinflamatorios que si conocemos las bases generales, como pueden ser los AINES, que no tienen ninguna complicación, bueno, sí tienen pacientes muy particulares, ¿no?, como puede ser, nada más los menciono por recordarlos, ¿no?, problemas de cicatrización o de circulación, ¿no?, importantes porque disminuyen un poquito la coagulación, un poquito, problemas en estómago o en
las vías digestivas, ¿no? Importantes también. Prácticamente sería de las principales contraindicaciones o problemas renales, que también si se toman a largo plazo y se mantiene el tiempo, eso sí puede afectar. Entonces, bueno, pues ahí está una opción también para complementar. Evidentemente el antiinflamatorio o el analgésico no va a ser la solución, pero si tenemos un caso o un paciente deportista que tiene un caso muy particular mecánico que ya identificamos que necesitamos corregir y no es un caso que necesite parar como tal, podemos ayudarnos con eso para que disminuya pues todo el proceso inflamatorio, disminuya el dolor y eso nos ayude en la terapia a lograr los objetivos en realidad, ¿no? No es que lo supla, simplemente es que lo puede ayudar a controlar. La crioterapia, pues se recomienda periodos cortos, ¿no? Máximo de 8 minutos. Esto también lo podemos recomendar, por ejemplo, después de que termina su actividad física, ¿sí? Después de que entrene, después de que compita, ¿no? En ocasiones pueden seguir entrenando, tiene un dolor un poco molesto, incómodo, pero no limitante, inclusive no en función, ¿no? En casos simples. Entonces podemos recomendar el frío después de entrenamiento, que es cuando se estuvo generando una demanda mecánica importante, ¿sí? Y bueno, ahí lo podemos recomendar justamente. En etapas agudas lo podemos indicar incluso varias veces en el día. Nada más reitero, es importante pues solicitar, ¿no? Que el paciente tenga muy en cuenta que no debe dejarlo demasiado tiempo porque entonces podríamos tener un efecto rebote, que sería que en lugar de tener los efectos como tal de la crioterapia, pues empezarían con efectos de termo, porque ahí ya se volvería a hacer la vasodilatación, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso que conocemos. Entonces, bueno, ahí por eso se hace ese énfasis. Hay fortalecimiento o activación, coaptadores transversales, ¿no? Prestar atención, identificar la musculatura del manguito rotador, verificar cuáles están en fallo, hacer la técnica que sea conveniente para sacarlo del fallo, hacer la activación, corrección postural también, muy importante, activación de la musculatura movilizadora de la escápula en caso de que veamos las alteraciones. Suelen tener patrones posturales muy marcados los nadadores, ¿no? Hacia hombros hacia anterior e inclusive rotados ligeramente hacia interno los hombros. Entonces, eso lo podemos trabajar, mucho estiramiento, mucho trabajo justamente muscular con las diferentes técnicas que ustedes prefieran para intentar corregir esa parte de la postura. Corrección de la técnica, es muy importante identificar si tenemos algún tipo de error o disfunción en la técnica, porque eso nos puede estar generando también la presencia de alguna irritación o molestia en alguna de las estructuras de la zona. Y bueno, reeducación de todo el complejo articular, a eso creo que queda claro, ¿no? Pero me estoy refiriendo justamente a pues la reeducación desde la articulación esternoclavicular, acromioclavicular, esternocostal, perdón, esternoclavicular, digo, escapulotorácica, ¿sí? Subdeltoidea y glenohumeral. Entonces, bueno, ahí hay que tener atención en esa parte, hacer la integración, activación muscular, sacar del fallo lo que haga sea, o sea necesario. Si además no solamente tenemos un factor mecánico específico que está generando o predisponiendo al deportista a la presencia de estos síntomas, sino que además anatómicamente tiene algún tipo de disminución en el espacio, etcétera. Bueno, en esos casos podemos utilizar también algún tipo de técnica articular para favorecer el espacio, disminuir la tensión de la zona, etcétera. Ahora bien, las generalidades, ¿no? En la corrección de la técnica que podemos hacer en nuestros deportistas, pues tenemos justamente cuidar la respiración bilateral en estilo libre, que ya lo habíamos mencionado, que es pues un consejo simple, ¿no? Pero para un deportista puede ser la diferencia para disminuir justamente el riesgo el pensamiento subacromial. Aumentar rólido para disminuir la carga mecánica del hombro, que ahorita vamos a ver también un video de qué es el rólido exactamente, que es un poco ese giro que debe hacer el nadador cuando mueve el brazo, porque eso evita, si tú vas nadando completamente, por llamarlo así, pero en prono, ¿no? O sea, hacia abajo, y no hacen el giro del tronco cuando hacen el movimiento para dar la brazada. Entonces lo que ocurre es que están haciendo todo el esfuerzo y forzando muchísimo la articulación glenohumeral. En cambio, cuando el deportista, el nadador en caso particular, gira o rota su tronco durante la brazada, ayuda al movimiento del hombre, ya lo fuerza mucho menos. Entonces por eso es tan importante esta parte, ¿no? Del rólido. Mejorar la eficiencia de la patada, evidentemente, pues eso que va a ocurrir, que va a disminuir la necesidad, ¿no? Mecánica o de generar la fuerza tan importante en el miembro superior, lo cual pues, significa, ¿no? Un esfuerzo mecánico para la articulación de hombro. Dosificación de las distancias e intensidades de entrenamiento, pues, esto en especial en pacientes que con ya lesiones crónicas. Evidentemente, un paciente de alto rendimiento, ¿no? O en etapa o en edad de competencia que simplemente fue una lesión por la sobrecarga de entrenamiento, etcétera, claro que modificas, ¿no? En su momento
las cargas, pero la finalidad, ¿no? El objetivo real es que vuelva a recuperarse o a reintegrarse más bien en sus actividades normales, en la competición, en el entrenamiento, etcétera. Y bueno, esto evidentemente dependerá, ¿no? De pues la carga que tenga, el desgaste, el tipo de lesión, etcétera. Pero bueno, supresión de entrenamiento con manoplas, también. Si es un paciente de alto rendimiento, evidentemente no le vamos a pedir que deje de entrenar así, pero un paciente que lo hace por salud, que lo hace simplemente por actividad recreativa, ejercicio, mantenimiento, etcétera, pues sí le podemos recomendar en caso de que ya tenga un problema en hombro, que no las use o que las use lo menos posible, ¿no? Entonces, esas son pequeñas recomendaciones que se pueden realizar a nuestro paciente. Igual creo que no se va a ver, pero ahorita lo ponemos para que podamos observar la parte del Rolider. Y bueno, aparte, también ya lo platicamos, ¿no? En la otra clase, generalidades del tratamiento, pues evidentemente sintomático y identificar el origen de la disfunción, de dónde está viniendo esa disfunción, para que nosotros podamos hacer un tratamiento integral, disminuyamos el riesgo de la recaída, ¿no? Disminuyamos justamente la recidiva, la presencia o el riesgo de la recidiva. Y entonces, de esa manera, pues podamos justamente evitarlo. Entonces, tenemos por la parte sintomática, ¿no? O la parte de signos y síntomas, evidentemente, analgesia, lo que ustedes quieran, electroterapia, etcétera. Podemos utilizarlo. Repito, ese no va a quitar el origen, hacer una identificación precisa del origen y tratarlo. Tratar la musculatura, sacar músculos que se encuentran en fallo al acortamiento, músculos que se encuentran en fallo a la elongación, los de acortamiento sacarlos del fallo, llevarlos a elongación. Y podemos utilizar diversas técnicas de stretching para eso, ¿no? Y bueno, los que se encuentran a la elongación, lejos de estirarlo, por el contrario, lo que queremos es reactivarlo, ejercicios muy específicos, propioceptivos, estabilización, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, pues estiramientos pre y post entrenamiento, evidentemente, y competición se recomiendan, claro que sí. Los estiramientos antes de una competencia o entrenamiento, en especial en competencia, se recomienda que previos sean activos de corta duración para que no inhibamos el funcionamiento o la máxima capacidad mecánica de la musculatura. Entonces, bueno, eso. Y técnicas de estiramiento para favorecer reeducación de la musculatura cortada, que ya lo mencioné. Global stretching para trabajo de cadenas musculares. El global stretching es una técnica bastante útil que trabaja. La diferencia del global stretching con un estiramiento de tipo aislado, ¿no? Es que justamente el global stretching va a ser el trabajo integral de cadenas musculares completas, entonces ayuda muchísimo, inclusive puede ayudar mucho a la parte de la capacidad pulmonar, y en un deportista como un nadador, pues puede ser de gran importancia para él mismo, ¿sí? La diferencia es que el estiramiento analítico trabaja únicamente un músculo, o sea, cuando nosotros tratamos un músculo, por ejemplo el cuádriceps de origen a inserción, es donde hacemos el movimiento específico para generar el estiramiento de este. Sin embargo, en global stretching vas a poner posiciones globales donde vas a trabajar las diferentes cadenas que existen a nivel muscular de manera integral. Entonces puede ser una muy buena opción. Y ya, ¿no? Reinserción al entrenamiento, gestos técnicos, ¿no? Para hacer la corrección, etcétera, etcétera. Todo eso va a venir de maravilla a nuestro paciente. Entonces, bueno, como lo hemos platicado, pues realmente esto prácticamente solamente le dimos ahora un enfoque un poco más deportivo, pero ya lo vimos la patología, la disfunción completamente en las clases que hemos tenido. Se refuerza un poco, se le da, o le quise dar justamente, ¿no? La importancia a los puntos como más clave, pero lo vamos a platicar, vamos a ver las dudas que puedan quedar, vamos a platicar de las especificaciones, etcétera, entender que no solamente se va a presentar en nadadores, le di un poco más el enfoque en ese deporte, ¿no? Pero todos los deportes que tienen movimientos por encima de la cabeza tienen riesgo de aparición del síndrome de subacromial, ¿sí? Entonces, tenerlo en cuenta, identificar, valorar, buscar estructuras dañadas, buscar origen, hacer la integración del tema y poder buscar la solución del mismo. Entonces, bueno, lo vamos a platicar. Les digo, voy a subir los videos para que podamos ver los diferentes ejemplos en su caso, y si no, en la próxima clase presencial los pasamos, los discutimos, los platicamos entre todos para poder pues ver la importancia de los mismos, ¿sí? La próxima sesión va a ser relacionada con justamente tendinopatías, igual que en la otra materia. Entonces vamos a estar viendo ahí la parte de lesiones. Ah, no, perdón. No. Ahora toca aquí, me parece que... A ver, un segundo. Esguinces, desgarres y rupturas musculares, perdón. Sí, aquí en esta materia vamos a seguir con esguinces, desgarres y rupturas musculares. Entonces, la otra materia vamos a seguir viendo la parte de tendinopatías y aquí vamos a ver toda la parte muscular, ¿sí?
Entonces, bueno, para que puedan darle ahí una leidita a ese tema, es un tema bastante interesante, ya que es una de las principales lesiones que se va a presentar en un deportista, ¿sí? Entonces, bueno, pues cualquier cosa lo vamos a platicar, lo charlaremos entonces en la próxima sesión, haremos la discusión, verificaremos también la actividad o haremos un poco del aterrizaje de la parte de la musculatura escapular para que podamos integrarlo y sea de utilidad para sus tratamientos. Bien, cualquier duda o cualquier situación me pueden escribir en el grupo, lo platicamos para que quede más claro. Bien, pues muchas gracias.